Buenos días, profesora. Soy Harold y comenzaré con la exposición de nuestro grupo del tema, ¿no? Racismo y la violencia estatal, las protestas en Perú y la violación de derechos humanos. Como informa CNN 2023, desde el 7 de diciembre de 2022, Perú ha vivido una serie de protestas sociales a nivel nacional, motivadas por el descontento con la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo. Al respecto, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas y han contado con la participación de diversos sectores sociales, especialmente de comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, este dato introduce el contexto político y social en el que se dieron las protestas, así como los principales actores sociales involucrados. Por otro lado, según Amnistía Internacional del año 2023, la fuente, la respuesta del Estado peruano a las protestas sociales han sido cuestionadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Por consiguiente, se ha denunciado el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como la violación de otros derechos fundamentales de los manifestantes, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la integridad personal. En consecuencia, este dato muestra el problema central, que es la violación de derechos humanos en parte del Estado peruano durante las propuestas. Ante este pótico o tema, hay personas que opinan y observan un patrón discriminatorio y desproporcionado en el uso de la fuerza y la afectación principalmente en las personas de ascendencia indígena o campesina. No obstante, otro grupo opina diferente, argumentando que se trató de una respuesta legítima y necesaria para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana ante los actos vandálicos y violentos cometidos por algunos grupos radicales. Frente a este contexto surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideramos que el Estado peruano actuó con racismo y violencia contra los manifestantes? Opinamos que el Estado peruano se actuó como racismo y violencia contra los manifestantes, ya que se evidenció una vulneración sistemática y generalizada en sus derechos humanos. Para sustentar la tesis, se va a presentar dos argumentos principales. El primero se basa en el concepto en la inestabilidad de la democracia y la segunda se basa en la ciudadanía intercultural. En primer lugar, opinamos que el Estado peruano sí actuó contra el racismo y violencia contra los manifestantes. Bueno, esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la democracia, que podemos argumentar que la actuación del Estado sí vulneró el concepto de la democracia al reprimir y violentar a ciudadanos que expresaban su opinión y descontento. También podemos ver que este se encuentra citado a Fernández y Zambrano en el año 2010 para poder definir la democracia como un sistema que debe respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, permitiéndoles así expresarse sin represión. También podemos ver que se sostiene que estas acciones no solo violaron los derechos civiles y políticos, sino que también socavaron la confianza en las instituciones democráticas, obstaculizando así el diálogo y la resolución pacífica en la sociedad. También podemos señalar que generaron divisiones y polarización en la sociedad peruana, dificultando así la búsqueda de consensos y soluciones efectivas. Por otro lado, también podemos ver este problema desde una perspectiva desde la institucionalidad democrática, que podemos argumentar que la respuesta del Estado a las protestas debilitó y cuestionó la institucionalidad democrática al mostrar la falta de legitimidad y transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades e instituciones públicas, y esto lo podemos ver según el Ministerio de Cultura del Perú en el año 2014. En segundo lugar, opinamos que el Estado peruano sí actuó con racismo y violencia contra los manifestantes, ya que se violó el concepto de la ciudadanía intercultural. Por un lado,
indagando encontramos al autor Hall que nos menciona que la ciudadanía intercultural es un concepto que se refiere al ejercicio de derechos y deberes de participación, integración y convivencia democrática en un clima de aceptación y tolerancia entre personas de diferentes grupos culturales. De lo expresado, se puede entender que busca una relación equitativa entre los derechos individuales y los colectivos, sin perjudicar ni excluir a las diversas comunidades, pueblos ancestrales y grupos minoritarios. Sin embargo, este concepto implica que el Estado debe reconocer y valorar la diversidad cultural que ya existe en el país, así como proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, que históricamente ya han sido discriminados y marginados. Asimismo, el accionar del Estado peruano en las manifestaciones revela una falta de compromiso con la ciudadanía intercultural y una perpetuación de patrones de discriminación y marginación hacia los grupos culturales minoritarios, especialmente los pueblos indígenas y campesinos. Por consiguiente, estas comunidades han luchado por años por reconocimiento de sus derechos y la valoración de sus identidades culturales, y las acciones violentas del Estado durante las protestas provocaban sus esfuerzos. Además, en esta situación evidencia la necesidad de implementar políticas y medidas que fomenten la inclusión y participación de todas las culturas en la vida política y social del país. ¿Con cuál objetivo? Bueno, con el objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa que respete y valore la diversidad cultural y étnica presente en el país. Por otro lado, según José de 2006, la interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este concepto complejo. Bueno, de la cita expuesta, manifiesto que entre ellos tenemos reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento de derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos y rechazo a la forma de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la minoritaria. Y sin embargo, estos principios se fueron vulnerados por la actuación del Estado peruano contra los manifestantes, que evidenció una actitud racista y violenta hacia las personas de ascendencia indígena o campesina, que fueron las más afectadas por el exceso excesivo y letal de la fuerza. Y por lo tanto, queda en evidencia que el Estado peruano sí actuó con racismo y violencia contra los manifestantes. Bien, en conclusión, el Estado peruano sí actuó con racismo y violencia contra los manifestantes, ya que se evidenció una vulneración del concepto e institucionalidad de la democracia por la actuación de este. Además, violó el concepto de la ciudadanía intercultural. Creo que este caso refleja la necesidad de exigir al Estado peruano el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas que ejercen su derecho a la protesta social, así como brindar justicia y reparación a las víctimas y sus familias. Con la intención de dar solución a este problema, es importante considerar dos recomendaciones o soluciones. En primera, se debe implementar una comisión independiente e imparcial que investigue con debida diligencia todos los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante las protestas. De este modo, se podrá establecer la verdad, responsabilizar a quienes cometieron estos abusos y garantizar que se haga justicia, restaurando la confianza en las instituciones y el Estado. En segunda, se debería promover un diálogo constructivo entre el Estado peruano y los sectores sociales movilizados. Es así como pueden abordar las preocupaciones y demandas de manera pacífica y democrática. Muchas gracias.